Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 246, otro cambio de tiempo. ¿Cómo? Podría ser el 25. Su último recuerdo era claramente del día 19, recordaba con nitidez haber realizado una última ronda de adivinación antes de irse a la cama. Pero después de tan solo una noche de sueño, de repente era el día 25. ¿Dónde se habían ido los 5 días intermedios, del 20 al 24 de diciembre? Perdí la memoria. ¿O, viajé en el tiempo 5 días al futuro? Comillas va a. En ese preciso instante, una sombra se lanzó a los brazos de Edward con un grito extraño. Sobresaltado, retrocedió tambaleándose varios pasos. Comillas jajaja. La señorita Lilith lo ha vuelto a conseguir. Lilith se giró con aire de suficiencia hacia Audrey y Susie, que acababan de acercarse. Pero Audrey notó rápidamente la inquietud en la expresión de Edward, dio un paso al frente, preocupada. Comillas, ¿qué te pasa, Edward? ¿Qué día es hoy? Preguntó con gravedad. 25 de diciembre. Navidad, respondió ella, desconcertada. Comillas, ¿me has visto en los últimos días? Claro, hemos estado juntos todos los días. Incluso fuimos a Francia y pasamos la Nochebuena en casa de Sirius. Le tocó la frente. ¿Te despertaste aturdido o algo así? Edward respiró hondo. Pero mi memoria, todavía se detiene en el día 19. Comillas que, los ojos de Audrey se abrieron de par en par. Recuerdo haberme acostado la noche del 19, y lo siguiente que recuerdo es que ya es el 25, no recuerdo nada de lo que pasó entre el 20 y el 24. Comillas, eso es imposible. Estábamos claramente, juntos todo el tiempo. Sus pupilas temblaron a mitad de la frase. Entonces, la persona que ha estado conmigo estos últimos días, no eras tú. Entonces, ¿a dónde fuiste? No lo sé. Tengo la cabeza llena de preguntas. No tengo ni idea de lo que pasó. Comillas, sin duda alguna, declaró Lilith con seguridad. Comillas, ese era Edward, sin duda. Susie abrió la boca como para decir algo, pero vaciló y se contuvo. Edward pensó un momento y luego preguntó, comillas, el 20 de diciembre, ¿los mortífagos y los duendes atacaron Hogwarts? Sí, no solo ellos, también había dementores y algunos gigantes. Por suerte, el profesor Dumbledore estaba bien preparado y los repelió rápidamente. ¿Tú fuiste quien mató a Barty Jr., recuerdas? Yo maté a Barty Jr., Edward frunció el ceño. ¿Y Voldemort apareció? Audrey asintió. Sí, Voldemort logró colarse en la habitación donde estaba la piedra filosofal de alguna manera. Lo atrapaste justo cuando intentaba robarla. Pero, por desgracia, escapó. Comillas, capturé a Voldemort pero aún así lo dejé escapar. No era arrogancia, Edward realmente no podía entender cómo la versión actual de Voldemort había podido escapar una vez que lo atraparon. Comillas, y luego. Y entonces aquel incidente llegó a su fin. Aunque el profesor Dumbledore no asistió a la conferencia de elección ministerial ese día, presentó a la mañana siguiente pruebas contundentes que demostraban la connivencia de Fudge con los mortífagos. Fue llevado a juicio. Tras deliberaciones en el ministerio y el Vicengamot, las elecciones se reprogramaron para la primera semana después de las vacaciones de Navidad. Veo. Edward se quedó pensativo por un momento. Vamos, necesito hablar con el profesor Dumbledore. Audrey le agarró el dedo con ansiedad. Edward, no te preocupes, todo saldrá bien. Lilith intervino alegremente, comillas, todo saldrá bien, Edward. MHM. Octavo piso, despacho del director. En el momento en que Dumbledore vio a la pareja, su rostro se iluminó y sacó dos regalos bellamente envueltos. Comillas, oh, feliz Navidad. Estos regalos han sido seleccionados especialmente para ti. Espero que te gusten. ¿Qué ocurre? Profesor, creo que, me ha ocurrido algo muy extraño. Edward fue directo al grano. He perdido toda memoria desde después del día 19. Dumbledore apartó inmediatamente los regalos y se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. Oh, esto es. Recuerdo perfectamente haberme acostado la noche del 19, pero hoy ya es Navidad, y no recuerdo absolutamente nada de lo que pasó entre tanto. Es como si hubiera pasado directamente del 19 al 25. Comillas, ¿podría alguien haberte lanzado un encantamiento de memoria? Edward negó con la cabeza. Los resultados de mi adivinación descartaron esa posibilidad. No se trataba de un amuleto de la memoria. Eso es extraño. Dumbledore entrelazó los dedos sobre el escritorio.
Comillas, has probado la adivinación a través de los sueños. Lo intentaré ahora. Edward sacó los materiales necesarios y preparó rápidamente el ritual. Todo lo que viví entre el 20 y el 24 de diciembre. Al terminar el conjuro, Edward cerró los ojos y cayó en un estado de ensueño. Lo que vio fue un espejo completamente negro. En él, se distinguían los contornos de dos puertas negras. Aparte de eso, nada, ni una imagen, ni un sonido. Esperó pacientemente, pero la imagen nunca cambió. No podía saber si la adivinación había fallado. Edward, a regañadientes, salió del estado de ensueño y abrió los ojos. ¿Cómo te fue? Audrey se puso en cuclillas junto a su pierna, con expresión preocupada. Lo único que vi fueron dos puertas negras, nada más. Comillas, ¿qué te parece si pruebo la telepatía y me conecto directamente con tu mente? Está bien. Unos minutos más tarde, el intento de Audrey de usar la telepatía también fracasó. El cuerpo mental de Edward no recordaba nada. Edward pensó un momento y luego se volvió hacia Dumbledore. Profesor, ¿cree que la legilimencia podría funcionar? Dumbledore negó con la cabeza. No lo creo. La legilimancia permite ver los recuerdos de otra persona, pero si tú no posees esos recuerdos, ¿cómo podría yo verlos? La habitación quedó en silencio. Tras un largo silencio, Edward esbozó una leve sonrisa. Tal vez deberíamos dejarlo así por ahora. Perder la memoria durante unos días no me va a afectar demasiado. Puedo ir al mundo de Audrey, quizás allí pueda consultar con personas influyentes para que me ayuden. No. Dumbledore negó con la cabeza solemnemente. Lo más importante ahora es comprender cómo perdiste esos recuerdos. ¿No te preocupa que esto pueda volver a suceder? Edward apretó los dedos. Le pregunté al señor Grindelwald una vez, cuando hablábamos de los efectos secundarios del uso excesivo de la magia oscura, mencionó el deterioro de la memoria como una de las posibilidades. Quizás sea porque he usado demasiada magia oscura últimamente. El deterioro de la memoria y la pérdida total de la memoria son dos cosas muy diferentes. Dumbledore reflexionó durante medio minuto más, luego abrió un cajón con vacilación y sacó un pequeño reloj dorado y reluciente. Esto lo encontró Scrimgeour hace unos días en la oficina de Fudge cuando el ministerio detuvo a Cornelius. Los ojos de Edward se iluminaron, un giratiempo. No había olvidado lo fundamental que había sido la última vez contra Incezanduil. En aquella ocasión, cuando se hizo pasar por Voldemort en el ministerio para asustar a Fudge, originalmente había planeado robar algunos giratiempos, pero Umbridge se enteró y movió todos los dispositivos con antelación, los cuales terminaron siendo robados por un grupo de magos tenebrosos. Edward había dado por hecho que nunca volvería a ver uno de esos. Quizás podrías usar esto para retroceder 5 días y presenciar lo sucedido con tus propios ojos, continuó Dumbledore. Pero debo recordártelo una vez más, quienes manipulan el tiempo, tarde o temprano, serán manipulados por él. Añadió con seriedad, en el momento en que usas un giratiempo, te conviertes en parte del pasado. No estás ahí para cambiarlo, sino para completarlo. Entiendo. Edward aceptó con cuidado el giratiempo dorado, examinándolo detenidamente. Los ojos de Lilith se abrieron de par en par. Edward, esto es lo que usaste la última vez. Desapareciste así como así, delante de la señorita Lilith. Esperé en el mismo sitio durante días. La preocupación se reflejó en su rostro. Comillas, no volverás a hacerlo esta vez, ¿verdad? No lo haré, Lilith. Edward le acarició la cabeza. Edward, ¿puedo volver contigo esta vez? Dumbledore intervino de inmediato. Audrey, sé que estás preocupada por Edward, pero en asuntos como estos, cuanta menos gente haya involucrada, más seguro es. Coma está bien. Ella asintió y no insistió. Edward, ¿quieres que te cuente lo que pasó el día 20? Podría ayudarte a actuar cuando regreses. No, cuanto menos sepa del pasado, menos limitaciones tendré al regresar, porque todo aquello de lo que no he oído hablar puede considerarse como algo que aún no ha sucedido. Se volvió hacia Dumbledore. Profesor, ¿hay algo en particular que quiera que haga? Dumbledore reflexionó un momento. Sigue tu intuición espiritual. Coma comprendido. Audrey apretó los labios y dijo seriamente, comillas, entonces esperaré a que vuelvas. MMM. Edward respiró hondo y giró suavemente el dial del giratiempo, esta vez, a diferencia de aquel mundo, no se atascó en la marca de las 2 horas. Giró la perilla, ajustando la hora a la tarde del día 19, luego miró a Audrey y a Dumbledore. Nos vemos en un minuto. Garrapata. Él lo soltó. En el instante siguiente, sintió que retrocedía vertiginosamente en el tiempo. Formas borrosas,
parecidas a nubes, desfilaron ante sus ojos, y un zumbido furioso resonó en sus oídos. Sintió como si su cuerpo se estirara infinitamente para luego ser retraído hacia un agujero negro sin fin. Hasta que, finalmente, en un instante fugaz, el caótico flujo inverso del tiempo comenzó a ralentizarse. Por fin, con un chasquido seco, el flujo del tiempo a su alrededor se estabilizó por completo. La primera reacción de Edward fue revisar el giratiempo que tenía en la mano, no tenía ningún daño. Todavía se encontraba en el despacho del director, pero la hora había retrocedido a la tarde del 19, el día en que Dumbledore había estado ausente todo el día. Mejor cambia primero las apariencias. Había muchos estudiantes de Hufflepuff que, a pesar de llevar años allí, apenas dejaban huella, solo una vaga familiaridad, del tipo en el que ni siquiera podías recordar sus nombres. Edward se transformó adoptando la apariencia de uno de esos estudiantes, luego se puso la capa de invisibilidad y se dirigió a la sala común de Hufflepuff. En ese momento, suyo del pasado debería haber recibido el mensaje de Lucius, haberse aparecido para compartir la noticia y luego haber regresado al dormitorio. Cenaría en la sala común, jugaría un rato con Lilith y, alrededor de las 9 de la noche, haría otra ronda de adivinación antes de irse a dormir. Edward usó abrir puerta para entrar en la habitación contigua a la suya. Todos los estudiantes que solían alojarse allí se habían ido a casa por las vacaciones. 10 minutos después, oyó unos leves ruidos provenientes del interior de su habitación. Utilizó una moneda para adivinar y confirmó que suyo del pasado había regresado. Así que Edward permaneció en silencio en la habitación contigua, esperando, si había sido un viaje en el tiempo lo que lo había traído al siglo XXV, entonces suyo del pasado debería desaparecer en algún momento de esa noche. Pero Audrey había dicho que pasarían los siguientes días juntos. Eso descartaba la posibilidad de que alguien se hubiera disfrazado de él, lo que significaba. Podría ser que, tras desaparecer suyo del pasado, ocupara su propio lugar. Entonces, ¿se reemplazó a sí mismo? ¿Y si él y Audrey habían compartido algunos momentos íntimos durante ese tiempo, significaba eso que se había engañado a sí mismo? Bofetada. Al pensar en eso, Edward se dio un fuerte golpe en la cabeza. Ahora no es momento para esas tonterías. Deja de pensar en la cloaca, Edward. Por supuesto, existía otra posibilidad, que no hubiera habido ningún viaje en el tiempo y que simplemente se tratara de una pérdida de memoria. En ese caso, tendría que permanecer cerca de suyo del pasado durante los próximos días hasta que pudiera averiguar cómo había perdido la memoria. Esto ya se estaba volviendo mucho más complicado que lidiar con Ince Zandwill. Capítulo 247. 20 de diciembre, el ataque. La sala común de Slytherin era mucho más tranquila que la de Hufflepuff. La mayoría de los jóvenes magos y brujas que se encontraban allí provenían de familias de sangre pura y habían regresado a casa por las vacaciones. A simple vista, los que quedaban eran en su mayoría los desafortunados estudiantes de Durmstrang. Un grupo de ellos se había reunido para ver a Emily Larson torturar a su búho con la transfiguración, convirtiéndolo en un ratón, luego en un conejo y finalmente de nuevo en un búho. Una chica que, al igual que Neville, tenía un sapo como mascota, lo arrojó inmediatamente sobre la mesa. Comillas Emily, convierte mi sapo en un gato. Siempre he querido un gato, pero mamá y papá nunca me dejan. Pero la transfiguración solo dura un tiempo limitado, dijo Emily. Te estás engañando a ti misma. Bueno, una mentira es una mentira, al menos la disfrutaré mientras dure, murmuró la chica con la barbilla apoyada en las manos. Uf, si lo hubiera sabido, habría prestado más atención en transformaciones. Exactamente. Los ojos de Emily brillaron mientras sonreía. Deberías ir a buscar a Edward y pedirle que te dé clases particulares. Te rechazó varias veces. ¿Qué te hace pensar que nosotros lo lograríamos? Entonces toma tu sapo y pídele que lo convierta en un gato. Con sus habilidades, apuesto a que esa transformación duraría 10 días o más. Se volvió hacia los demás. Cualquiera de aquí que no quiera a su mascota debería ir a decírselo también. Seguro que no rechazaría un pequeño favor como ese. La chica asintió. Vale, merece la pena intentarlo. Lástima que no podamos salir de las salas comunes ahora mismo. ¿Por qué crees que Hogwarts anunció esa norma de repente? Los demás negaron con la cabeza. Emily acarició suavemente a su búho. Obviamente, tiene que ver con esa marca tenebrosa del otro día. Pronto, el grupo se enfrascó en chismes sin sentido sobre la marca tenebrosa, Karkaroff y el misterioso mago oscuro. En ese preciso instante, Audrey salió con un libro en la mano, seguida de Susie. Susie meneaba la cola mientras correteaba. Audrey,
¿Ese libro es el regalo de Navidad que le vas a dar a Edward? Así es, dijo Audrey sonriendo, pero no se lo digas antes de tiempo, ¿de acuerdo? Se supone que es una sorpresa. Comillas lo tengo. Una sorpresa, añadió Susie rápidamente, tampoco se lo diré a Lilith. Bien. Audrey entró en la sala común, saludó cortésmente con un gesto de cabeza a los estudiantes de Durmstrang y volvió a lo que estaba haciendo. Me pregunto si a Edward le gustará, o tal vez debería comprar otra cosa. 21 en punto. Bajo su capa de invisibilidad y con la habilidad, ocultación, activada, Edward atravesó silenciosamente la pared usando, abrir puerta, y regresó a su habitación. Suyo del pasado ya estaba acostado en la cama, todavía completamente vestido, enseñándole a Lilith a escribir caracteres chinos. Comillas Lilith, eres increíble, ya tienes el nivel de lectoescritura de una niña de tercer grado de primaria. Ella alzó la barbilla con orgullo. Comillas por supuesto, la señorita Lilith es la más inteligente. Entonces ladeó la cabeza con confusión. Comillas ¿de verdad el tercer grado es tan impresionante? Por supuesto, yo solo estoy en tercer grado, y Audrey acaba de empezar primero. Lilith jadeó al darse cuenta. Comillas OHH eso significa que la señorita Lilith es tan impresionante como Edward ahora. Comillas exactamente. Comillas eres increíble, señorita Lilith. Llena de alegría, se revolcó en la cama y luego miró a Edward con ojos de cachorrito. Edward negó con la cabeza sonriendo y conjuró una pequeña flor roja, que con delicadeza le colocó en la cabeza. Eso hizo a Lilith aún más feliz. Pero Lilith, no debes confiarte. Enseguida se enderezó y se sentó como una señorita. Entendido. Apoyado contra la pared a pocos metros de distancia, Edward observó la escena desde una perspectiva en tercera persona por primera vez. Una rara sonrisa apareció en su rostro. Realmente estaba criando a Lilith como a una hija. Pasado, Edward continuó enseñándole durante otros 10 minutos, luego cerró el libro y le dio una palmadita en la cabeza. Bueno, es hora de ir a la cama, mañana tenemos cosas importantes que hacer. De acuerdo. Lilith se dio la vuelta de nuevo y se acurrucó bajo las mantas. Luego se agarró la cola y empezó a mordisquearla y a jugar con ella. Pasado, Edward la observó con cariño durante un rato, luego lanzó una moneda de oro al aire. Mañana, los mortífagos atacarán Hogwarts. Atrapó la moneda con ambas manos, el lado con la cara hacia arriba, confirmación. Entonces, con un chasquido de dedos, apagó las luces y se metió bajo las sábanas. La habitación de la residencia quedó sumida en la oscuridad al instante. Solo se oían los suaves sonidos de la respiración y los movimientos ocasionales de Lilith. El tiempo transcurría. Edward contuvo la respiración, con la mirada fija en la cama donde suyo del pasado se quedaba dormido lentamente. De reojo, echó un vistazo al reloj de la pared. 9:30. 9:40. 10 en punto. 10:30. Suyo del pasado yacía tranquilamente en la cama, profundamente dormido, sin dar señales de desaparecer. Entonces no se trató de un viaje en el tiempo, sino más bien de una pérdida de memoria en los días siguientes. Edward esperó pacientemente otra media hora. Cuando Lilith finalmente se quedó dormida alrededor de las 11, él se deslizó de nuevo a través de la pared hacia la habitación contigua. Sosteniendo un mechón del cabello de suyo del pasado, intentó adivinar sus sueños, las experiencias de él durante los próximos 5 días. Por desgracia, el sueño siguió siendo tan sombrío como siempre. Un espejo negro, una puerta completamente negra, nada más se reveló. En la oscuridad, Edward suspiró suavemente y murmuró. ¿Cómo que fue exactamente lo que viví en el pasado? 20 de diciembre de 1991. Una fecha destinada a convertirse en un hito en el mundo mágico. En este día, el mago blanco más grande, Albus Dumbledore, quien había rechazado repetidamente el cargo de ministro de magia, entró oficialmente en la carrera por el puesto de ministro. A las 10 de la mañana, bajo la supervisión del vicegamot, comenzaron las elecciones en el Ministerio de Magia, y en ese mismo instante, enormes marcas tenebrosas empezaron a aparecer en los cielos de varias partes de Gran Bretaña. Sobre Hogwarts, el cielo estaba prácticamente cubierto por marcas tenebrosas, de forma repentina y sin previo aviso. En las puertas del castillo, el profesor Snape y otros permanecían de pie, mirando solemnemente al cielo. Están aquí. El profesor Flitwick apretó los puños, con expresión ansiosa. Comillas G. Los encantamientos mágicos de Hogwarts ya están activados. En cuanto pongan un pie dentro del recinto escolar, serán fulminados al instante.
Dumbledore cree que el objetivo de Voldemort es muy probablemente la piedra filosofal. Así que, sea lo que sea que estén planeando los mortífagos y los duendes, solo buscan crear una distracción. No te preocupes, la piedra filosofal está bajo la protección de Edward, incluso si Voldemort resucitara en ese mismo instante, no lograría apoderarse de ella. La expresión de Snape era sombría cuando intervino, pero algo no cuadra. Si la piedra es su verdadero objetivo, ¿por qué tanto lío? Incluso si no logramos detenerlos, alguien podría simplemente aparecerse y llevarse la piedra en un instante. Los demás guardaron silencio, atónitos ante la pregunta. Pero no tuvieron tiempo de reflexionar sobre ello, docenas de figuras gigantescas aparecieron repentinamente en el cielo, precipitándose hacia Hogwarts. Comillas dragones. Comillas los duendes están aquí. La profesora McGonagall blandió su varita. Comillas caballeros de piedra, ataquen. Las estatuas acorazadas repartidas por todo el castillo cobraron vida y entraron en acción. Flitwick salió disparado. Yo controlaré el sistema de defensa del castillo. El resto depende de ti. Arthur Weasley alzó su varita. Entonces, acabemos con estos bastardos juntos. Un estallido de fuego carmesí brotó de su varita, elevándose hacia el cielo y formando un fénix gigante. En el instante siguiente, comenzaron a aparecer figuras de todos los rincones del castillo: Ojo Loco Moody, Dedalus Dingle, Rufus Scrimgeour, Sirius Black, Edgar Bones, Hagrid, Kingsley Shacklebolt, Sturgis Podmore, Augusta Longbottom, Elpias Doge y muchos otros. Algunos eran antiguos miembros de la Orden del Fénix, otros aurores del Ministerio, aliados de Dumbledore o simplemente personas que se habían opuesto a los mortífagos. Pronto, también comenzaron a aparecer mortífagos encapuchados con túnicas negras, que se abalanzaban sobre el castillo desde todas direcciones. Detrás de ellos les seguían entre 2 y 3 docenas de gigantes enloquecidos. Chispas de fuego mágico surcaron el aire mientras los mortífagos lanzaban oleada tras oleada de deslumbrantes maldiciones. Sin embargo, la mayoría fueron detenidas por el escudo dorado de Hogwarts, conjurado por las defensas mágicas del castillo. Pero los mortífagos no tuvieron tanta suerte al contraatacar, muchos fueron alcanzados y cayeron al suelo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la mayoría de los mortífagos no estaban muy dispuestos a continuar el ataque. Tras perder a más de una docena en la primera oleada, se replegaron, ocultándose tras los gigantes y lanzando ocasionalmente algunos hechizos para protegerse. Fueron los gigantes quienes lideraron el asalto principal contra la barrera protectora. Los goblins espolearon a sus dragones, ordenándoles que escupieran fuego y se estrellaran repetidamente contra el escudo dorado. Tras varios ataques consecutivos, la barrera comenzó a resquebrajarse. En ese instante, ocurrió algo inesperado: varios duendes que estaban sobre los dragones enloquecieron repentinamente, se arrojaron de las bestias y cayeron al vacío. Los goblins restantes se vieron obligados a suspender su ataque y retirarse con sus dragones. De pie junto a una ventana en el 8º piso del castillo, Audrey exhaló un suspiro de alivio. La locura de los duendes había sido provocada por el reciente lanzamiento consecutivo de frenesí y caos masivo. En ese momento, formaba parte de un equipo de asalto liderado por el profesor Lupin, interceptando ataques aéreos enemigos, una misión por la que había luchado arduamente para poder participar. Edward finalmente había cedido, pero no sin antes tomar importantes precauciones. Lilith y Susie recibieron la orden de permanecer cerca y protegerla, e insistió en que usara el anillo de la piedra de la resurrección como medida de seguridad adicional. Al poco tiempo, los dragones que se retiraban regresaron, lanzándose en picada una vez más, esta vez, 6 o 7 de ellos a la vez. Comillas la mitad de vosotros, atacad los ojos de los dragones con maldiciones de conjuntivitis. El resto, atacad directamente a los goblins. Audrey blandió su varita con furia, lanzando un fuego maldito directamente hacia el cielo. El hechizo no fue particularmente rápido, y un dragón ágil podría haberlo esquivado fácilmente, si no hubiera estado bajo la influencia de otros hechizos. Frenesí, caos masivo. Esta vez, sus hechizos iban dirigidos directamente a los dragones. Uno de ellos se quedó rígido en el aire y empezó a agitar las alas salvajemente, chillando sin control. Los duendes que llevaba en el lomo lo azotaron con furia, pero fue en vano. Auge. Segundos después, el fuego maldito envolvió tanto al dragón como a sus jinetes. Aunque los dragones poseían una extraordinaria resistencia mágica y no fueron incinerados al instante, el ataque hirió gravemente a la bestia, que se precipitó al suelo. Los duendes, enfurecidos por esto, lanzaron un rugido ensordecedor.
El anciano duende tuerto que estaba al frente alzó una varita más alta que él mismo y bramó. Comillas a la guerra conmigo. Capítulo 248, la transfiguración. Rayos de luz salieron disparados de las varitas y, con la ayuda de la fuerza embestida del dragón de fuego, finalmente abrieron una brecha en el escudo protector. Comillas nos vengaremos de la humillación que sufrimos una vez, multiplicada por 100. Comillas Avada Kedavra. En el siguiente instante, más de una docena de hechizos de color verde oscuro se abalanzaron directamente sobre el anciano Goblin tuerto, ahogando sus furiosos gritos y su ambiciosa declaración. Preso del pánico, tiró con fuerza de las riendas del dragón de fuego, colocándolo frente a él para protegerse de las maldiciones que se aproximaban. Groar, comillas. Ni siquiera un dragón de fuego pudo soportar ser golpeado por más de una docena de Avada Kedavras. Con un chillido lastimero, batió sus alas y se retiró. En la cima de una de las torres de Hogwarts, 5 viejos magos con túnicas dispares agitaban sus varitas con entusiasmo, desatando poderosa magia oscura. Si Edward hubiera estado allí, los habría reconocido de inmediato, no eran otros que los 5 viejos camaradas de Grindelwald. Comillas hace siglos que no me divertía tanto. Diversión, ni hablar, llevas medio día lanzando hechizos y no has conseguido derribar ni uno solo. Comillas oye, si el señor Grindelwald no me hubiera dicho que hiciera guardia aquí, habría salido hace mucho tiempo y habría acabado con esos mocosos. Sí, deja de presumir, pero no te lesiones la espalda después. Por cierto, ¿dónde está el señor Grindelwald? Ni idea. Probablemente esté escondido en algún rincón, esperando para tenderle una emboscada a alguien. La vieja bruja soltó una risa maliciosa. Dumbledore finalmente lo convenció para que viniera a ayudar, claro, va a armar un escándalo para poder llevarse el mérito. Comillas rápido. Parece que están lanzando una segunda oleada. Fuego. Ataquen con fuerza. Mientras tanto, en la habitación donde se guardaban el espejo de Erised y la piedra filosofal, Edward caminaba de un lado a otro con ansiedad, ambos de él. Aunque sabía que Dumbledore le había confiado la protección de la piedra filosofal solo después de haber realizado preparativos exhaustivos en el exterior, ahora que la batalla había comenzado de verdad, Edward no podía evitar preocuparse. Lanzó monedas repetidamente para adivinar el futuro, y si éstas no hubieran indicado consistentemente que todo estaba bien, ya habría salido corriendo a unirse a la lucha. Invisible, Edward luchaba consigo mismo. Había regresado esta vez para descubrir la verdad sobre su amnesia. También sabía que la batalla de hoy culminaría con la victoria de Hogwarts, pero no estaba seguro de si ese resultado requería la intervención de su yo del futuro para completarse. No debería, de lo contrario, Dumbledore me lo habría advertido. Comillas a. De repente, gritos aterrorizados resonaron desde todos los rincones del castillo, eran de estudiantes de Hogwarts. No solo una persona, sino todo un grupo. Esto es, los mortífagos se han infiltrado en el castillo. El Edward del pasado no dudó, desapareció al instante. Edward invisible le seguía de cerca. Unos minutos antes. Dentro de la sala común de Slytherin, los estudiantes se habían reunido, escuchando los estruendos lejanos que retumbaban desde arriba, susurraban con ansiedad, divididos entre la curiosidad y el miedo. Los estudiantes de Durmstrang se reunieron en otro rincón, liderados por Víctor Krum, los muchachos parecían ansiosos, como si estuvieran listos para lanzarse a la batalla. Comillas ¿crees que son el Señor Oscuro y los mortífagos los que están atacando? Comillas ¿quién más se atrevería a atacar Hogwarts? Si salimos ahí fuera y luchamos contra los mortífagos, quizás podamos limpiar nuestro nombre y volver a casa. Comillas ¿estás loco? En medio de la conversación, algunas chicas notaron de repente que Emily, su apoyo incondicional, estaba inusualmente callada. Tenía la cabeza gacha, el rostro lleno de tensión y miedo, como si le hubiera ocurrido algo terrible. Comillas ¿qué te pasa, Emily? La niña que tenía un sapo como mascota preguntó en voz baja. Y el dolor se reflejó fugazmente en los ojos de Emily. Yo, no puedo decirlo. Comillas ¿qué? La chica parpadeó. Comillas ¿no puedes decir qué? Los dedos de Emily se apretaron con fuerza, su rostro palidecía por momentos. Yo, debo. De repente, se puso de pie de un salto y miró alrededor de la sala común. Audrey. ¿Dónde está? ¿Dónde está Audrey? Salió temprano esta mañana, ¿te acuerdas? Ella y ese tal Edward. Parece que tienen algún tipo de privilegio especial. Comillas maldita sea. Tengo que salir. Tengo que. Emily se tambaleó hacia la salida de la sala común, golpeando la puerta. Comillas déjenme salir. Abran la puerta.
Un fantasma cubierto de sangre asomó la cabeza por la puerta. Disculpe, señorita Larson. Las órdenes prohíben la entrada y salida de cualquier persona. Entonces ve y cuéntaselo a los profesores de Hogwarts. Cuéntales, cuéntales. Sus ojos comenzaron a sangrar levemente, su piel se enrojeció como si algo invisible la hubiera quemado. ¿Qué le ocurre, señorita Larson? El varón sangriento parecía desconcertado. Intenta engañarme para que le abra la puerta. Dígales, que los mortífagos son. Comillas a. De repente, un grito resonó a sus espaldas. La niña que tenía un sapo como mascota miraba horrorizada una mano humana verde que acababa de salir de su bolsillo. Unos segundos después, se dio cuenta de lo que sucedía y rápidamente agarró la mano, la arrancó de un tirón y la lanzó al otro lado de la habitación. Era el sapo. Solo que ahora, una de sus piernas se había transformado en una mano humana. En el instante en que tocó el suelo, el sapo lanzó un fuerte croar y comenzó a retorcerse y expandirse a una velocidad alarmante. Sus 3 patas restantes se transformaron rápidamente en brazos y piernas humanas. En 10 segundos, se había convertido en una figura encapuchada vestida con túnicas negras. Un mortífago. Comillas a. Tras un segundo grito, un búho cercano también se retorció y se transformó en otro mortífago vestido de negro. Luego un tercero, luego un cuarto. Los estudiantes de Durmstrang se quedaron paralizados por la sorpresa. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo era posible que sus mascotas se convirtieran repentinamente en personas? Unos minutos más tarde, ya había 7 u 8 mortífagos en la sala común de Slytherin. Apuntaron con sus varitas a todos los presentes y gritaron, comillas a partir de este momento, todos ustedes son nuestros rehenes. Un mortífago de pelo blanco agarró del pelo a una chica que intentaba escapar, luego miró a Emily y se rió salvajemente. Gracias por todo tu arduo trabajo estos días transformando a nuestra gente, señorita Larson. Comillas Barty es un verdadero genio, jajaja. Pero, ¿por qué no podías comportarte? Si no fuera por el juramento vinculante, nos habrías delatado hace mucho tiempo, ¿verdad? Realmente te subestimamos. Ese juramento vinculante que Barty ideó, cualquier pensamiento de desobediencia te castiga inmediatamente. La maldición no te permite contactar a los profesores, así que fuiste con ese maldito Edward. La maldición no te permite revelar la verdad, así que alteraste tus propios recuerdos, intentando guiar a otros hacia la verdad a través de la transformación. Comillas una y otra vez, una y otra vez. Emily siguió retrocediendo, pero tras dar solo unos pasos, ya no tenía a dónde ir. De repente, alzó su varita. Comillas fuego demoníaco. El mortífago de cabello blanco apartó las llamas con facilidad, luego avanzó rápidamente y agarró a Emily por el cuello, la estrelló contra la puerta de la sala común y la levantó. Le puso la varita en la frente. Comillas ¿estás intentando morir? Comillas entonces muere. ¿Crees que tengo miedo? El mortífago le dio una fuerte bofetada en la cara. ¿Lo has olvidado? Tu padre también era un mortífago. Lo mataron en la última guerra los hombres de Dumbledore. Comillas mi padre, fue forzado a hacerlo. Los ojos de Emily ardían de odio. Comillas ustedes son los verdaderos asesinos. Todos serán castigados. Comillas Crucio. Una maldición roja la golpeó de lleno en el pecho, y un dolor insoportable la inundó al instante. Gritó de agonía, sus extremidades se convulsionaron incontrolablemente mientras lágrimas y mucosidad corrían por su rostro. Los alumnos más jóvenes estaban aterrorizados, acurrucados como codornices asustadas, mientras que los mayores, tanto de Slytherin como de Durmstrang, observaban la sala en silencio, esperando una oportunidad. Entonces, en un momento dado, sus miradas se cruzaron. Comillas traidor, traidor, Crucio, Crucio. El mortífago de cabello blanco chilló mientras seguía lanzando la maldición Cruciatus sobre Emily, mientras los demás mortífagos reían cruelmente. Comillas ahora. Un estudiante de Slytherin gritó de repente. Comillas dejar estupefacto. Comillas petrificus totalus. Comillas serpensortia. Comillas incendio máximo. Más de 20 hechizos fueron lanzados desde diferentes direcciones hacia los 8 mortífagos que se encontraban en la habitación. No esperaban que los estudiantes se atrevieran a contraatacar. Uno de los mortífagos recibió varios hechizos en el pecho y se desplomó inconsciente en el acto, mientras que los demás se apresuraron a levantar encantamientos de escudo y esquivar los ataques. En ese momento, el varón sangriento irrumpió por la puerta y gritó, comillas rápido, salgan de aquí, ahora mismo. Los estudiantes dudaron solo un instante antes de lanzarse frenéticamente hacia la salida.
Los alumnos de cursos superiores se agruparon y lanzaron hechizos contra los mortífagos mientras retrocedían lentamente hacia la puerta. Justo en ese momento, los estudiantes que habían logrado escapar regresaron corriendo, con los ojos llenos de terror. Había llegado una segunda oleada de mortífagos. Comillas idiotas. Dejaron que un montón de mocosos los dominaran. El nuevo mortífago ladró, avanzando a grandes zancadas con la varita en alto. Su rostro se torció en una sonrisa cruel mientras miraba a los jóvenes magos y brujas aterrorizados. Pensaba esperar hasta poder mataros a todos delante de Dumbledore. Pero ya que tienes tantas ganas de morir, con mucho gusto accederé. Sus ojos brillaban con malicia mientras lanzaba un hechizo. Comillas Avada Kedavra. ¿De verdad los mortífagos se habían infiltrado en el castillo de Hogwarts? Ambas versiones de Edward, pasada y presente, corrieron hacia el origen de los gritos, maldiciendo simultáneamente la supuesta fiabilidad de Dumbledore. Por la seguridad con la que había hablado al hacer los preparativos, Edward pensó que Dumbledore tenía todo bajo control, y ahora, apenas habíamos comenzado la batalla y las defensas exteriores ya habían sido quebrantadas. Si Dumbledore hubiera escuchado las quejas de Edward, se habría exasperado por completo. Aunque tuviera 10 cabezas, ¿cómo iba a imaginar que los mortífagos se colarían así? Maldita sea. Desde la distancia, vieron a un grupo de mortífagos arreando a más de una docena de aterrorizados Ravenclaws. El Edward del pasado inmediatamente lanzó un encantamiento de desilusión para ocultarse y se lanzó hacia adelante. Comillas La magia está prohibida en esta zona. Lanzó con decisión el campo antimagia y luego usó robo varias veces seguidas para robar los pensamientos superficiales de los mortífagos. En el breve instante de vacío mental, sacó su revólver y abatió a 4 mortífagos, uno a cada uno. Si bien el castillo de Hogwarts solía prohibir las armas de fuego debido a Peeves, Edward había acordado con Dumbledore levantar esa restricción para poder usar su campo antimagia. Al ver a los niños atónitos, Edward preguntó en voz alta, comillas ¿qué pasó? ¿Cómo entraron estos mortífagos? Ellos se convirtieron de búhos, balbuceó uno de los niños. Comillas todos ellos, búhos. ¿Desde cuándo los animagos son tan comunes? Y resulta que todos son búhos. Edward no lograba comprenderlo. Encontró un aula cercana e hizo señas a los niños para que entraran. Comillas entren y quédense donde están. Nadie se va hasta que lleguen los profesores. Los niños entraron a toda prisa. Entonces Edward usó la transfiguración para sellar las ventanas y las puertas. Si todos se convirtieron en búhos, eso significa que cualquier búho dentro del castillo podría ser un mortífago. No, tengo que advertir a Audrey. Dio un paso adelante, su forma se deformó y se desvaneció. Sala común de Slytherin. Comillas Avada Kedavra. El destello verde de la maldición asesina bañó toda la habitación con una luz inquietante. Algunos estudiantes de cursos superiores miraban horrorizados, con los ojos muy abiertos, intentando retroceder o esquivar, pero era imposible escapar del alcance de la maldición. El resto de los niños cerraron los ojos y gritaron de terror. Estallido. De repente, una mesa se elevó, transformándose en una cabra que bloqueó la maldición para los estudiantes. En el instante en que recibió la maldición asesina, volvió a convertirse en mesa y estalló en astillas. Al instante siguiente, el mortífago que había lanzado el hechizo fue envuelto por una luz verde intensa y cayó al suelo, muerto, con el rostro aún congelado por la conmoción. Capítulo 249, Enjambre de Patronus. Un anciano mago de cabello blanco y túnica negra apareció de la nada. Caminaba con aire pausado, como si paseara por un jardín. Con cada paso, agitaba su varita con desgana y lanzaba varias maldiciones asesinas. Los mortífagos no tuvieron tiempo de reaccionar, cada uno fue alcanzado por 3 Avada Kedavra en rápida sucesión. Pum, pum, pum. Segundos después, los mortífagos cayeron como moscas, con expresiones de conmoción y terror congeladas en sus rostros. Estaban muertos, completamente muertos. Los estudiantes de Durmstrang miraban con los ojos muy abiertos, con los rostros llenos de asombro e incredulidad. Ese hombre era Grindelwald. Por la barba de Merlín, ¿de verdad vino a Hogwarts? ¿Vino acaso solo para salvarnos a nosotros, la generación más joven de Durmstrang? Comillas a... Varias chicas gritaron con fuerza, conmocionadas. Con un simple gesto de la mano, Grindelwald les borró la boca. Se volvió con desdén y se burló. Albus, estos son los magos que produce tu Hogwarts, unos cuantos florecillas de invernadero que no hacen más que chillar cuando se enfrentan al peligro. Dumbledore apareció justo en el momento oportuno, con el rostro sereno y amable,
tranquilizando a la multitud. No tengan miedo, todos. Todo está bien ahora, están a salvo. Luego se volvió hacia Grindelwald con expresión seria y dijo, Gellert, si niños tan pequeños ya se hubieran acostumbrado a matar y a la muerte, entonces yo sería quien realmente les habría fallado. Hizo una pausa por un momento antes de añadir, además, ¿por qué no actuaste antes, cuando viste a esos mortífagos atacando a ese niño? Esperaba obtener información más útil de ellos, dijo Grindelwald encogiéndose de hombros, y luego golpeó la pared con su varita. Finite incantatem. Un pulso de magia blanca se extendió desde él, inundando toda la habitación. Inmediatamente después, varios loros y sapos comenzaron a transformarse rápidamente de nuevo en forma humana. Antes de que se transformaran por completo, Grindelwald agitó su varita de nuevo con indiferencia y lanzó más maldiciones asesinas, cada persona recibió unas cuantas. Dumbledore abrió la boca para detenerlo, pero no llegó a tiempo. Grindelwald se burló, comillas, no me digas que todavía sientes alguna compasión inútil por estos mortífagos. No, dijo Dumbledore con calma, solo quería averiguar dónde está Barty Jr. Bueno, entonces, dijo Grindelwald con cierta incomodidad, eso demuestra que fue prudente no actuar demasiado pronto. De lo contrario, no nos habríamos enterado de que esa chica estaba siendo obligada. Echó un vistazo a la pila de mortífagos que yacían esparcidos por el suelo. Aún así, quizás deberíamos comprobar si alguno de ellos sigue respirando. Oculto bajo su capa de invisibilidad, Edward del futuro puso los ojos en blanco. ¿En serio? Con tu costumbre de lanzar Avada Kedavra 3 veces a todo el mundo, hasta el mismísimo Voldemort habría caído muerto en el acto, y mucho menos estos idiotas. A menos que fueran gigantes, dragones o trolls con una resistencia mágica altísima, no tendrían ninguna posibilidad. Para cuando Edward llegó, la batalla ya había terminado, ni siquiera había tenido la oportunidad de hacer una entrada espectacular y lucirse. Sinceramente, es difícil protagonizar un momento heroico en condiciones cuando trabajas con gente como Dumbledore y Grindelwald, siempre acaparan toda la atención con su magia ridículamente poderosa y sus mentes estratégicas brillantes. Así que por eso Dumbledore estaba tan seguro de sí mismo, pensó. Aunque no había previsto con exactitud cómo se infiltrarían los mortífagos, ya había elaborado planes de contingencia, concretamente, la fuerza de ataque conjunta de los dos legendarios archimagos, los señores oscuros blanco y negro. Desde el momento en que Barty Crouch Jr. comenzó a dar caza a Karkaroff, había trazado su plan, usar un contrato mágico para obligar a Emily a transformar a los mortífagos en mascotas e introducirlos de contrabando en Hogwarts, con la intención de sabotear la escuela desde dentro. Ese plan, que ya de por sí era delicado, se convirtió en un completo fracaso incluso antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. De repente, a Edward se le ocurrió una idea, ¿y si el verdadero objetivo de Barty era sacrificar a esos mortífagos desde el principio, atar tanto a Dumbledore como a Grindelwald? Si ese fuera el caso, entonces todo esto no sería más que una distracción. Su verdadero objetivo podría ser ¿la piedra filosofal? Dumbledore ayudó suavemente a Emily a recostarse, con una mirada de culpa en sus ojos. Lo siento, señorita Larson, llegamos demasiado tarde. El rostro de Emily estaba pálido, sus ojos aún llenos de dolor. No, soy yo quien debería disculparse. Los mortífagos entraron porque yo seguía, transfigurándolos, ayudándolos. Sé que te obligaron, dijo Dumbledore en voz baja, con los ojos ardiendo de ira, para controlarte, incluso tergiversaron el juramento inquebrantable, convirtiéndolo en una forma unilateral y restrictiva de magia oscura. Le puso una mano reconfortante en la frente. Pero ya se acabó, todo terminó, estás a salvo. Grindelwald se acercó caminando. Pensé que estarías protegiendo a tu elegido, Harry Potter. Tú mismo dijiste que Voldemort va tras él y tras la piedra filosofal. Harry es único, respondió Dumbledore, sacudiendo la cabeza. Ya les he pedido a Aberforth y a Fawkes que lo vigilen desde las sombras, y con Edward también en movimiento, nada saldrá mal. Nunca has confiado tanto en mí. Confío en sus capacidades. Auge. Los encantamientos protectores que rodeaban el castillo de Hogwarts finalmente se hicieron añicos. Mortífagos, trasgos y gigantes irrumpieron por la brecha como una inundación. En cuestión de segundos, el cielo se surcó con estelas de fuego mágico que caían sobre el castillo. Comillas retroceder. Los magos defensores de Hogwarts comenzaron a retirarse mientras buscaban oportunidades para contraatacar.
Pasado, Edward llegó al pasillo del octavo piso donde Audrey se retiraba con Lupin y los demás. Sin decir palabra, Edward activó distorsión, reflejando todos los hechizos entrantes directamente hacia los atacantes. Comillas, Edward, ¿qué haces aquí? ¿No se suponía que debías estar custodiando la piedra filosofal? Encontraron la manera de colarse, se transformaron en búhos y otras mascotas. No podía dejarte desprotegido, explicó Edward rápidamente. Espera, entonces la piedra filosofal está ahora sin vigilancia. Ven conmigo a vigilarlo, dijo Edward con firmeza. Audrey negó con la cabeza. No, necesito quedarme aquí y ayudar. No te preocupes, estaré bien. Si fuera una batalla sencilla, estaría de acuerdo, pero ¿quién sabe qué trucos podría tener Barty aún ocultos? Comillas, deberías estar pensando en el panorama general. Edward suspiró y dijo, comillas, ¿acaso no me conoces ya? Nunca me ha importado mucho el panorama general, lo que más me importa es asegurarme de que no salgas lastimada. Puh. Audrey no sabía si enfadarse o conmoverse. Respiró hondo. Edward, si sigues haciendo esto, nunca tendré la oportunidad de crecer. No puedes estar siempre ahí para protegerme. Edward guardó silencio. Por supuesto, lo entendía, solía poner los ojos en blanco ante los personajes de series, películas o libros que insistían en proteger a sus seres queridos, ya fueran amantes, hijos o padres, a toda costa, pensando que era excesivamente sentimental y poco práctico. Pero ahora que era su turno, se dio cuenta de que no podía dejar ir, no cuando se trataba de Audrey o Lilith. Pero aún así. Audrey le tomó suavemente la mano y levantó la otra, la que llevaba el anillo de la piedra de la resurrección. Comillas, ¿no me diste este anillo por alguna razón? Confía en mí solo por esta vez. Además, Lilith y Susie me protegerán. Lilith intervino de inmediato, comillas, absolutamente. Susie, por otro lado, dejó escapar un ladrido muy serio. ¡Boo! De repente, el sonido áspero y envejecido de un cuerno resonó en el campo de batalla. El viejo duende tuerto se irguió con una sonrisa retorcida mientras volvía a soplar el cuerno. Levantó los brazos y gritó con frenética excitación, «Despiertad, despertad, mi estirpe. Hoy es el día en que lo recuperaremos todo. A la carga. Matad a cada mago que veáis». Uno a uno, los duendes comenzaron a aparecer, sumándose al frenético asalto a Hogwarts. Sus pupilas brillaban rojas, la locura llenaba sus ojos mientras cargaban hacia adelante, aullando con furia salvaje y primigenia. Al mismo tiempo, el suelo bajo el castillo de Hogwarts comenzó a temblar, suavemente al principio, para luego convertirse en un rugido. Eran las estatuas y las armaduras de Hogwarts. Bajo las órdenes de la profesora McGonagall, se lanzaron sin dudarlo un ápice a hacer frente a la oleada de mortífagos y goblins que se aproximaba. Los hechizos de los goblins tuvieron un efecto limitado sobre las enormes estatuas de piedra y las armaduras. En cambio, cada golpe de las armas encantadas hacía volar a los goblins, esparciendo miembros y sangre por todas partes. Comillas, contraataque. La voz mágicamente amplificada del profesor Flitwick resonó por todo el castillo. Las brujas y los magos que se habían refugiado en el castillo volvieron a salir, lanzando hechizos con renovada ferocidad. Mientras tanto, un nuevo escudo blanco y brillante se había formado alrededor del castillo, bloqueando una vez más las maldiciones enemigas. Flitwick permanecía en lo más profundo del castillo, con una mano presionada contra el libro de admisión, vertiendo en él todo su poder mágico. El libro de admisión no solo permitía la entrada de nuevos estudiantes a Hogwarts, sino que también tenía como objetivo proteger a todos los estudiantes dentro de sus muros. Pronto, el patio exterior quedó empapado de sangre, el líquido caliente derritió la nieve, formando sinuosos ríos carmesí a través del campo de batalla. Comillas, no es suficiente, todavía no es suficiente. El duende tuerto gruñó, de pie sobre la cabeza de un dragón. Comillas, ¿dónde está la gente de Gringotts? ¿Por qué no han llegado todavía? Volvió a levantar el cuerno, infló las mejillas y sopló con todas sus fuerzas, comillas, booo. Un segundo estruendo resonó. Otra oleada de duendes apareció de repente, lanzándose a la refriega. Aún insatisfecho, el viejo duende levantó el cuerno una vez más y sopló por tercera vez, comillas, booo, booo, booo. Esta vez, no vinieron más duendes. Pero el cielo se puso negro. Una desesperación gélida y escalofriante se abatió sobre el campo de batalla como un maremoto. Comillas, dementores. Son los dementores. Las nubes negras y arremolinadas que descendían sobre Hogwarts no eran simples fenómenos meteorológicos, sino enjambres de dementores, tantos que cubrían el cielo. Y a la desesperación que traían no le importaba quién fuera amigo o enemigo.
En el instante en que los mortífagos vieron descender a la horda de dementores, se dieron la vuelta y huyeron. A esos monstruos no les importaba si eras un mortífago o un estudiante, solo les importaba alimentarse de la felicidad. Incluso los gigantes, conocidos por su brutal ignorancia, vacilaron, se detuvieron en plena carga, con la mirada fija en la oscuridad que se acercaba, llenos de pavor. Comillas, los dementores están aquí. Quienes conozcan el encantamiento Patronus, al frente. Todos los demás, retrocedan. Boo, boo. Los chillidos de los dementores se fundieron en una sola tormenta aullante mientras descendían, atravesando el escudo blanco con una fuerza aterradora. En un instante, irrumpieron en el castillo, dirigiéndose directamente hacia cualquier alma viviente que pudieran percibir, listos para administrar el beso del dementor. Muchas brujas y magos que habían estado demasiado cerca del frente se desplomaron instantáneamente al contacto, desprovistos de alegría, de fuerza y voluntad, y quedaron inmóviles sobre el suelo empapado de sangre. Los dementores, al saborear esas emociones placenteras, se volvieron aún más extasiados y feroces. Comillas, Expecto Patronum. Snape fue el primero en dar un paso al frente, con la varita en alto. El primer lanzamiento solo produjo una luz plateada. Sin inmutarse, avanzó hacia la tormenta, con su cabello negro ondeando al viento. Levantó su varita de nuevo y gritó con feroz determinación, comillas, Expecto Patronum. Un instante después, una brillante cierva plateada, pura y luminosa como la luz de la luna, surgió de su varita. Alzó su elegante cabeza, pisó el aire con ligereza y saltó hacia el cielo, directamente al corazón del enjambre de dementores. Al instante, los dementores gritaron y se dispersaron ante ella. Comillas, Expecto Patronum. Comillas, Expecto Patronum. Comillas, Expecto Patronum. A nuestro alrededor, comenzaron a florecer los patronus plateados. Caballos, gatos, cabras, perros, linces, lobos, conejos, leones, hienas y un sinfín de formas indefinidas de luz plateada se alzaron para enfrentarse a la oscuridad invasora. Los dementores anhelaban la felicidad, pero la temían aún más. Y ahora, con cada patronus, cada explosión concentrada de alegría y esperanza, que se lanzaba contra el enjambre de dementores, era como verter agua helada en una olla de aceite hirviendo. El cielo estalló en caos. Capítulo 250, yo también quiero ser un héroe. Los dementores se dispersaron en todas direcciones, huyendo desesperadamente de los patronus. Momentos antes, estaban ansiosos por atravesar la brecha en la barrera, ahora, huían con la misma desesperación. Bo, comillas. El viejo duende tuerto tocó el cuerno por cuarta vez. Su ya escaso cabello se volvió instantáneamente blanco como la nieve, y la piel de su rostro se arrugó como corteza de árbol. Solo su único ojo brillaba con una excitación incontenible. Los dementores cesaron gradualmente su huida frenética. Atraídos por el sonido del cuerno, aunque aún temerosos de los patronus, ya no caían en el caos por el miedo, simplemente comenzaron a evitarlos. A medida que los patronus eran rodeados uno a uno, más dementores, inmunes a su luz, comenzaron a lanzarse de nuevo hacia el castillo. Extendieron sus manos como extremidades empapadas y con costras, y desataron el beso del dementor sin restricciones, absorbiendo no solo la felicidad, sino también la vida misma de sus víctimas. Gritó. Dos fénix de color blanco plateado se elevaron en espiral hacia el cielo, con las alas extendidas, al encontrarse con la oleada de dementores que se aproximaba. Desafortunadamente, fortalecidos por el llamado del cuerno, los dementores se recuperaron de su momentánea confusión y reanudaron su ataque. Dos patronus de fénix no bastaban para contener semejante inundación. Todos se limitaban a observar cómo los dementores se acercaban cada vez más. Comillas, retírense al castillo. El profesor Flitwick gritó con todas sus fuerzas, intentando levantar otra barrera. Octavo piso del castillo. Edward respiró hondo y estaba a punto de dar un paso al frente para lanzar prohibición, pero la enorme cantidad de dementores esta vez, varias veces más que en Azkaban, significaba que un solo lanzamiento podría casi agotar su espiritualidad. Audrey le tomó suavemente la mano y lo condujo de nuevo hacia la ventana. Edward, déjame contarte un pequeño secreto. Ella sonrió levemente y dijo, a veces, yo también quiero ser la heroína a la que todos admiran. Se giró para encarar al enjambre negro de dementores, alzó su varita de hueso de dragón y gritó con clara determinación. Comillas, Expecto Patronum. Se quedó mirando la inminente marea de dementores, y en su mente, innumerables imágenes alegres pasaron fugazmente, su padre, su madre, su hermano, Edward, Susie, Lilith.
Comillas Expecto Patronum. Una niebla plateada e ilimitada brotó de su varita, y luego se condensó rápidamente hasta tomar la forma de un enorme dragón plateado. Escamas, garras, colmillos, pupilas rasgadas, la majestuosa cabeza de un dragón. Rugido. El dragón desplegó sus alas y se elevó hacia el cielo, lanzando un rugido que envolvió ondas de luz plateada en todas direcciones. Dondequiera que la luz tocaba, los dementores se evaporaban como nieve bajo la luz del sol, desvaneciéndose en tenues nubes de niebla negra. La visión dejó a todos los magos completamente atónitos, excepto a Snape, que miraba fijamente al dragón plateado, con los ojos brillantes de emoción. Comillas lo sabía, lo sabía. Audrey entonces agitó su varita con fuerza. Rugido. El dragón rugió una vez más, batió sus poderosas alas y se lanzó directamente contra las filas de mortífagos y goblins. Al instante siguiente, todos los dragones de fuego que montaban los goblins se volvieron locos. Sin temor al dolor de los látigos, dieron volteretas en el aire, arrojando a los goblins de sus lomos y volviéndose para atacar a sus antiguos amos. Los mortífagos fueron consumidos por el miedo y la desesperación, cayendo rápidamente en el caos. Comillas contraataque. La voz del profesor Flitwick resonó de nuevo, y los magos de Hogwarts finalmente salieron de su estupor y pasaron de la defensa al ataque. Audrey se volvió, sudando profusamente, y le dedicó a Edward una sonrisa radiante. Comillas Edward, ahora ve a hacer lo que tengas que hacer. Ten cuidado. Edward asintió. Al instante siguiente, su figura se retorció y desapareció. Audrey se tambaleó ligeramente, a punto de desmayarse. El encantamiento Patronus que acababa de lanzar se había fusionado con los rasgos de frenesí y caos masivo del psiquiatra, una combinación sumamente efectiva, pero que casi había agotado toda su espiritualidad. Sacó la lengua con picardía a los atónitos magos presentes en la sala y susurró, no se lo digan a Edward, de acuerdo. Comillas. El viejo duende tuerto tocó el cuerno una y otra vez, apenas logrando recuperar el control sobre su dragón de fuego. Su rostro se contrajo de rabia. Comillas no, imposible. ¿Cómo puede un mago poseer tal poder? No hay retirada. Todos, ataquen. Comillas. Sangre de color negro rojizo brotaba de sus 7 orificios, y el cuerno que sostenía en la mano comenzó a crujir. El sonido que emitía se volvía cada vez más ronco y profundo. Los goblins y los mortífagos, conmocionados y enloquecidos por el ataque anterior, comenzaron a recuperarse al son del cuerno. Incluso los dementores, que habían huido del Patronus del dragón, se reagruparon una vez más. Justo en ese instante, un pilar de luz resplandeciente descendió del cielo, impactando directamente en el corazón de los dementores recién reunidos y encendiendo la llama final de su destrucción. Era Edward, del futuro. En otro lugar, un poco más de 10 minutos antes. Harry, Ron y Hermione se encontraban de nuevo frente a la puerta de la habitación prohibida en el 4º piso, pero, a diferencia de antes, el miedo y el pánico se reflejaban ahora en sus rostros. ¿A qué esperas? Entra. Una voz surgió de la nada. Harry Potter, si no quieres que tus 2 amigos mueran, llévame directamente a la cámara más profunda y dame lo que quiero. Harry, es un malvado mortífago, dijo Hermione con voz temblorosa pero decidida. Aunque hagamos lo que nos diga, jamás nos dejará ir. Ron tiró con insistencia de su manga. Comillas Hermione, por favor, no digas nada. Harry luchaba por mantener la calma. Comillas ¿tú buscas la piedra filosofal? Comillas ¿qué opinas? La voz invisible dejó escapar una risa baja y fría. Mi tiempo es limitado. Si están demorando el proceso con la esperanza de que aparezca alguien más, el resultado será simple, todos morirán. Pero la trampilla está custodiada por un perro gigante de 3 cabezas. No podemos pasar. No te preocupes. Ya me encargué de ese perro estúpido. Ahora muévete. Harry sintió que algo le pinchaba la espalda con fuerza, era la punta de una varita. No tuvo más remedio que abrir la puerta. Tal como esperaba, en la penumbra del interior se encontraba el enorme perro de 3 cabezas, ahora profundamente dormido, roncando ruidosamente en el suelo, dejando al descubierto la trampilla que había detrás. El trío pasó sigilosamente de puntillas junto a la bestia dormida. Se agacharon junto a la trampilla, tiraron del anillo de hierro y la abrieron de golpe. Abajo estaba completamente oscuro. No se veía nada. Comillas no se ve nada ahí dentro. Comillas saltar. Comillas nos matarán. Puedo matarte ahora mismo. Harry intercambió miradas con Hermione y Ron, luego exhaló y se dejó caer lentamente por la trampilla, quedando suspendido de los dedos. Tras 10 segundos,
Se soltó. El aire frío y húmedo le silbó en los oídos mientras caía en picado. Cayendo, 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 y luego un golpe seco. Con un estruendo sordo, Harry aterrizó sobre algo suave, casi como una planta, debajo de él. Antes de que pudiera acostumbrarse a la oscuridad, Ron y Hermione se deslizaron uno tras otro, chocando contra su espalda con la fuerza suficiente como para hacerle llorar. Comillas, ¿quién me está agarrando la pierna? Ron gritó presa del pánico y entonces se dio cuenta de que no era solo su pierna. Algo resbaladizo y gomoso se deslizaba por todo su cuerpo, intentando rápidamente envolverlo como una momia. Comillas, ayúdame. Pero al mirar hacia atrás, vio a Harry y Hermione atrapados en la misma situación. Hermione gritó, comillas, no te muevas, es la trampa del diablo. Cuanto más te resistas, más se apretará. Su punto débil es. Antes de que pudiera terminar, unas llamas abrasadoras surgieron del aire. La trampa del diablo retrocedió ante el intenso calor, aflojando su agarre y retirándose, hasta que finalmente los dejó ir a los tres. Su punto débil es el fuego, ¿verdad? Una figura vestida con túnicas negras pasó fugazmente junto a ellos y luego se desvaneció. Chica lista. Lástima que no pueda darte puntos. Ahora, sigue tu camino. Llegaron al final del pasillo y se toparon con una cámara brillantemente iluminada con un techo alto y abovedado. Innumerables pájaros deslumbrantes, como joyas, revoloteaban por la habitación. Ron murmuró, comillas, ¿se supone que esos pájaros sirven para detener a los intrusos? Sus picos y garras podrían destrozarnos como si fuéramos papel. El hombre invisible soltó una risita. No, lo que importa son las llaves que llevan. Solo es un pequeño juego. Harry sintió que un par de ojos lo observaban. Entonces la voz dijo, este papel fue claramente diseñado solo para usted, señor Salvador. Adelante. Hay una flota de escobas encantadas preparadas. Encuentra la llave correcta y abrirá la siguiente puerta. Tienes 5 minutos. Si tardas más, me abriré paso a la fuerza usando algo como bombarda o fuego maldito. Si tus amigos quedan atrapados en el fuego cruzado, no me culpes a mí. Harry apretó los puños y agarró 3 escobas de la pared, dándole una a Ron y otra a Hermione. Al subirse a la suya, dudó un instante y luego miró hacia donde provenía la voz. Porque necesitas que entremos contigo. ¿Es solo para evitar que otros interfieran? Pero claramente nuestra presencia te retrasa. Lo entenderás pronto. Una pausa. Ahora tienes 4 minutos y 35 segundos. Ron no podía esperar. Fue el primero en arrancar. Comillas, Harry, menos charla y más persecución. Harry saltó por los aires y se zambulló en el caótico remolino de llaves. Dio 2 vueltas, escaneando rápidamente, y luego gritó, comillas, es la que tiene alas azul celeste, con todas las plumas apuntando en la misma dirección. Necesito que me ayuden a acorralarlo. Ron, bloquéalo desde arriba. Hermione, cúbrete la parte de abajo. Yo lo atraparé desde el frente. Vamos. A la señal de Harry, los 3 se lanzaron por los aires, acercándose a la llave objetivo desde 3 direcciones. Mientras tanto, en otro lugar. Pasado, Edward, tras presenciar la brillante demostración de Audrey con el Patronus en forma de dragón, se apareció directamente en la cámara de la piedra filosofal. El lugar estaba tranquilo y vacío. Sin dudarlo, sacó la capa de invisibilidad, se envolvió en ella y se acurrucó en un rincón sombrío para esperar a que la presa picara el anzuelo. Al poco tiempo, o ecos lejanos y movimientos, alguien se abría paso entre las pruebas. Es Barty Crouch Jr., de verdad está superando los desafíos uno por uno. Esto no debería ser más que un juego de niños para él. Algo no cuadraba. Donde hay anomalías, hay problemas. Edward activó instantáneamente, ocultación, atravesando la pared en dirección al sonido, y llegó a la gigantesca sala del tablero de ajedrez, el mismo lugar donde Ron tuvo su primer momento importante en la historia original. Lamentablemente, era poco probable que ese momento se produjera esta vez. Y entonces vio a Ron, montado a lomos de un caballero, dirigiendo el juego. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.